Es un enorme gusto y un gran honor dar la bienvenida al profesor Eduardo Sinot, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Münster, en donde obtuvo el título de doctor en filosofía con summa cum laude. Es profesor en filosofía y en lenguas y literaturas clásicas de la Universidad de Buenos Aires, así como profesor emérito de la Universidad de El Salvador. Y el profesor Sinot es autor de varias obras de filosofía antigua, de la traducción o de varias traducciones de obras importantes de la filosofía antigua y en particular de una que estudiamos con mucho cuidado en nuestro seminario de textos griegos, y me refiero a su traducción anotada de la Metafísica de Aristóteles, que se publicó por Coligüe en 2022. Y bueno, el profesor Sinot hoy nos hablará de la filosofía del lenguaje de Aristóteles con una conferencia intitulada Perspectivas de Aristóteles sobre el lenguaje. Profesor Sinot, muchas gracias por aceptar dar esta conferencia y bienvenido al CIFAR. Agradezco yo a usted y a su asociación la invitación que se me ha hecho. Muy bien, comienzo entonces. He Una, sabido que en muchos lugares, una pregunta. ¿Quiere usted compartir la pantalla o enviarnos algún tipo de esquema o algo? eh, O si prefiere no hacerlo, está muy bien también. Como guste. no lo he preparado para... No, está bien, Sí. está bien. Entonces está muy bien así. Adelante. Bien, es muy sabido que en muchos lugares de su obra trata Aristóteles acerca de cuestiones que modernamente integran el temario de la filosofía y de la teoría del lenguaje. En el marco del aristotelismo, ese temario no pertenece de manera específica a ninguna disciplina filosófica especial, sino que emerge en ocasión del tratamiento de temas de otras áreas filosóficas y en relación con enfoques no necesariamente referidos propia o centralmente al lenguaje. Pues bien, el propósito fundamental de esta exposición es esbozar un ordenamiento más o menos unitario del tratamiento que en sus textos Aristóteles hace del lenguaje y de cuestiones asociadas a él. Al hacerlo, tomaré como punto de referencia y de ordenamiento teorizaciones elaboradas por la ciencia del lenguaje recientemente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, las cuales parecen aptas para ese fin. Lo que haré es entonces, dicho en forma todavía más rápida, es hacer un repaso parcial y ordenado de la temática y valiéndome para eso por los criterios de los criterios con que hoy se trata en forma teórica acerca del lenguaje. De los marcos disciplinarios y los lugares en que Aristóteles considera cuestiones lingüísticas, cabe señalar ante todo los que parecen ser los más salientes. Primero, el conjunto de los tratados reunidos en el Órganon, en el que las cuestiones lingüísticas se presentan casi a cada paso, sobre todo en relación con cuestiones como la formulación de los conocimientos y la práctica del debate. En segundo lugar, el tratamiento de la peculiar semántica de ser, de on, en el marco de la metafísica. Y por último, las normativas que Aristóteles establece a propósito de ámbitos específicos del uso del lenguaje en la retórica, en la poética y los tópicos. Muy bien, para comenzar por el órgano, el lugar de la obra de Aristóteles más tomado en cuenta por los autores modernos a propósito de la temática de la significación son las líneas iniciales de interpretaciones. En ellas presenta Aristóteles su modelo de la significación, en el que se ha dicho, probablemente con acierto, que se formula por primera vez, o se formula por primera vez con claridad, el conocido esquema del llamado triángulo de la significación, esto es, aquellos cuyos vértices corresponden al sentido, el vehículo y la cosa denotada. El texto es el siguiente, es muy breve, y es quizá, o al menos así lo es en la apreciación de algunos comentaristas,
el texto más leído de Aristóteles, o bien el texto más comentado críticamente de Aristóteles. Las expresiones fónicas, Aristóteles dice ta en téfone, son símbolos de las afecciones del alma, de los pathemata tes psyches, y las expresiones escritas lo son de las expresiones fónicas. Y tal como las letras no son las mismas en todos los hombres, tampoco las expresiones fónicas son las mismas en todos los hombres, pero las cosas de las que ellas, es decir, las expresiones fónicas, son signos primariamente, esto es, las afecciones del alma, son ya las mismas en todos los hombres, y las cosas de las que éstas, es decir, los patémata, son símiles, son las mismas en todos los hombres. La palabra símiles traduce como yómata. Pero acerca de esos temas se ha tratado en los libros acerca del alma, dice Aristóteles, pues corresponden a una investigación distinta. Pese a esta frase, como es sabido en el de ánima, este tema en rigor no se toma. Muy bien, en estas líneas que he leído, el signo lingüístico es visto por Aristóteles más o menos como es habitual hacerlo modernamente. Esto es como una entidad de dos caras entre las que se da una asociación, perdón, una entidad de dos caras en la que se da la asociación entre el vehículo y el sentido. Esa asociación es, de acuerdo con Aristóteles, convencional, kata syntheket, o más genéricamente accidental, kata sympepekos. Esto no está consignado en las líneas que acabo de leer, pero está implícito o dicho en forma indirecta en el lugar en que se señala que si bien los pacématas son los mismos en todos los hombres, las expresiones no son las mismas en todos los hombres, lo cual implica, por tanto, que el lenguaje es variable desde ese punto de vista. Muy bien. Si reducimos a lo esencial del esquema que he señalado, se ve que comprende tres instancias o factores, a saber, las expresiones fónicas, las afecciones del alma y las cosas. Esas instancias están unidas entre sí por relaciones de tres especies, a saber, ser símbolo de, ser signo de, ser símil de. Las expresiones fónicas son a la vez símbolos y signos de las afecciones del alma. Y estas son símiles de las cosas. En el texto no se señala en forma explícita cuál es la relación que se da entre las expresiones fónicas y las cosas, pero cabe suponer que para Aristóteles las expresiones fónicas son asimismo símbolos de las cosas. Esto es, la relación entre el signo y las afecciones del alma corresponde a la relación de significación, y la relación entre el vehículo y el contenido, es decir, la relación entre el vehículo y el contenido. La relación entre el signo y las cosas a la relación de referencialidad. Esto es, a la relación entre el vehículo y la cosa. Y la relación entre las afecciones del alma y las cosas es una relación de similitud. Este término, homoiómata, es quizá el que más trabajo ha dado a los intérpretes, y en rigor es difícil de establecer con certidumbre, a mi modo de ver, lo que Aristóteles da a entender con esto. Sea como fuere, en el esquema está implícita la idea de una precedencia o una prioridad, o aún de la autonomía, de la significación como significatividad inmediata de las expresiones fónicas, respecto de la referencialidad como significatividad mediata. Esto es, dicho de otro modo, puede haber sentido sin que haya denotación, y si hay denotación, la hay por mediación del sentido. Esto está implicado en el esquema que acabo de comentar, pero está señalado en forma más nítida en los segundos analíticos, libro segundo, capítulo séptimo, 92b 6-8. Allí
se señala que uno puede comprender una palabra de la cual no puede haber ningún referente. Y al hablante le consta que es así, de modo pues que el sentido es enteramente independiente de la referencialidad. Muy bien, si tomamos como punto de referencia un modelo moderno como el de Frege, se comprueba que las expresiones fónicas se corresponden o aún se identifican con el signo fregiano, es decir, con lo que Frege llama Zeichen, y las cosas con los referentes, con lo que eh, Frege llama, con un sentido especial de la palabra, la Bedeutung, ya que la palabra Bedeutung es comúnmente significado o bien sentido. Él la toma, sin embargo, como referencialidad. Pues bien, las afecciones del alma, por otra parte, se corresponden sí con el sentido de Frege, o más bien son su contrapartida, pero no son, por cierto, su equivalente perfecto, puesto que el sentido fregeano pertenece al orden del pensamiento y no al plano psicológico. La expresión afecciones del alma, pathemata tes psyches, en cambio, parece aludir, sí, a un fenómeno psicológico, pero más bien del orden de la representación. No reviste la índole individual o idiosincrásica de la representación, puesto que, según se señala en el texto, esas afecciones son las mismas en todos los hombres, no diversas en cada hablante. En todo caso, pareciera claro que no constituyen un componente de la palabra, sino un hecho verificado en la conciencia del hablante, esto es del emisor, antes, cabe suponer, del acto de la comunicación lingüística. En la medida en que conlleva un componente de iconicidad, la condición de símiles, de homoiómata, de las cosas que Aristóteles atribuye a esas afecciones, invita a ver en ellas, como he sugerido, un fenómeno psicológico específicamente imaginativo. Esto es la figuración que de un estado de cosas se da en el hablante y que éste da a entender a un interlocutor articulándola lingüísticamente, esto es trasladándola a la esfera del lenguaje y con ello al terreno de lo inteligible, con lo que el contenido se vuelve accesible al otro. El momento de inteligibilidad está presente también un poco más abajo, 19 a 14, con el término pensamiento, noema, que parece representar una caracterización alternativa y más específica que la de afección del alma y relacionarse con el momento de la recepción. El receptor no está incluido explícitamente en el esquema que he comentado. El punto de vista en el que Aristóteles emplaza es el punto de vista del emisor. Se hace referencia, sin embargo, a él, al interlocutor, unas líneas después. Por consiguiente, el esquema completo es el esquema dialógico. Y cabe notar que en los textos platónicos relacionados con lenguaje se da comúnmente por sentado que el marco de toda expresión es el diálogo. Desde ese punto de vista, el acto de comunicación consiste en la traducción o la interpretación, la hermeneia, de un contenido a palabras. En cualquier caso, en el texto el significado no parece ser visto más que como significado captado o vivido en el seno de un acto de comprensión, y no se lo conceptualiza como componente diferenciado y constitutivo del signo. Esa es la razón por la que aparece como más afín a la representación que al sentido. Pero es diferente el caso en otros lugares de la obra de Aristóteles, en que se ve el significado como componente de la propia unidad lingüística y no como acto o pensamiento asociado a ella. Cabe notar, por ejemplo, la definición de nombre de ónoma en Poética 20, 1457 a 1012, como voz significativa, pone semantique, y la caracterización del nombre como signo de un contenido
cosa que se puede ver en el libro cuarto, capítulo séptimo de la Metafísica. En esos casos se implica una diferenciación que no está explícitamente recogida, sin embargo, en la teoría, si tomamos como expresión de la teoría las líneas de interpretaciones que he leído hace un momento. A nuestro modo de ver, la genealogía académica de la visión expuesta en ese lugar de interpretaciones es clara. La forma de ver de Aristóteles depende sin duda del itinerario platónico acerca de la temática, que tuvo como punto de partida el Cratilo, siguió después en el Teéteto y finalmente culminó en el Sofista. Esto es, Aristóteles es heredero de las decisivas comprobaciones que Platón expuso en esos textos, a saber, dicho sintéticamente, la señalada índole convencional de la significación lingüística establecida en el Cratilo. Segundo, la índole compositiva o articulada de la expresión lingüística establecida en el Teéteto. Y tercero, la visión semántica del enunciado presente en la tesis expuesta en el sofista, según la cual la verdad se da al nivel del enunciado, del logos. Creo que todo eso es recogido, admitido y precisado en lugar de interpretaciones consideradas. Si hace falta, puedo detenerme en esto último que he señalado después. Otro sector temático que, en cambio, hasta donde sé, no fue considerado por Platón, pero al que Aristóteles le dedicó mucha atención y acerca del cual teorizó, es el de la comunicación fónica animal. Aristóteles atendió al hecho de que la comunicación por medio de sonidos excede el ámbito humano, esto es, que se da también antes o fuera de él. Aristóteles nota que es muy claro que muchos animales, distintos del hombre, se comunican entre sí por medio de emisiones fónicas, a saber los que son capaces de producirlas. De acuerdo con él, y según el Historia Animalium, la capacidad que algunos animales tienen de emitir señales fónicas destinadas a la comunicación con sus congéneres reviste el carácter de una actitud naturalmente dada con la sola pertenencia a la especie y se le ejerce como capacidad no racional, como una álogos dynamis, como lo es también la percepción. Esto es, salvo en casos especiales, sin la necesidad de un aprendizaje. En los casos especiales que comenta Aristóteles en la Historia Animalium, corresponde al caso de ciertas aves que, según sus observaciones, las de Aristóteles, parecieran enseñarles a su cría a cantar. En ese caso, habría un momento de adquisición, pero sería, de ser así, realmente excepcional. Si no, espontáneamente el animal, desde luego, hace uso de la capacidad fónica propia para comunicarse con sus congéneres. La capacidad comunicativa específicamente humana, es decir, la capacidad lingüística, que sin duda requiere, como es propio de la capacidad racional, como es propio de una dynamis meta-logu, de un desarrollo complementario que consiste en un aprendizaje por medio del cual se opera el paso de la capacidad primera o indeterminada a la capacidad segunda o determinada de comunicarse. Reviste, empero, el mismo carácter general de aptitud natural. Para Aristóteles, la adecuación del aparato fonatorio y articulatorio del hombre para la producción del lenguaje, por más que represente una función secundaria de esos órganos, está de todos modos inscripta en ellos de modo tan natural y originario como lo están sus funciones primarias. La naturaleza, Jefísis, señala Aristóteles en varios lugares, por ejemplo, en el de Partibus Animalium, en el de Anima, en el de Respirazione, ha utilizado o ha destinado esos órganos no solo a la respiración y a la alimentación,
sino también el lenguaje. Por eso los labios, los dientes y la faringe del hombre poseen la estructura y las propiedades que tienen, dice Aristóteles. Esa forma de referirse a la naturaleza es muy singular. Eh, es una suerte de personificación frecuentísima en las obras que he mencionado, que Aristóteles hace de ese factor. Pareciera que piensa el término physis con mayúscula, por así decirlo. Sigo adelante. En ese contexto, Aristóteles se detiene en establecer las diferencias que se dan entre las emisiones lingüísticas humanas y las emisiones fónicas no humanas. Esas diferencias se pueden precisar por medio de dos contrastes. A saber, por una parte, el carácter articulado o no articulado o continuo del vehículo fónico respectivo. Y por otra, el carácter analógico o no analógico de la relación entre la estructura del vehículo sígnico y el contenido comunicado. Preciso esta oposición entre articulado, no articulado, analógico, no analógico. En la comunicación animal, las unidades sígnicas no son articuladas, sino continuas. Es decir, no son susceptibles de ser analizadas en unidades compositivas o, como suele decir Aristóteles, letras, grammata, o, como es más correcto desde el punto de vista técnico, elementos, stoicheia. De manera que no suponen, como lo supone la emisión lingüística, reglas combinatorias definidas o definibles. Por otra parte, el lazo entre los vehículos fónicos humanos y el sentido no es de naturaleza analógica, como lo es el de los rasgos continuos de la expresión fónica animal y los contenidos afectivos, que son los únicos contenidos de que esa expresión puede ser vehículo. Dicho eso mismo de otro modo, y según se ve especialmente en el Historia Animalium, los animales producen sonidos continuos de modo espontáneo que suscitan en sus congéneres o en otros animales un contenido efectivo que es punto de partida de una acción que consiste en un movimiento de acercamiento, por ejemplo, el llamado de la madre a la cría, o de huida, amenaza de un animal a su potencial enemigo. Esto no está ausente de la expresión humana, por cierto, solo que en ella está como componente complementario o concomitante de la significación de contenidos intelectuales o denotativos, componente que inhiere en los rasgos continuos o tonales que acompañan la expresión, la cual es básicamente compositiva e intelectual. Compositiva quiero decir que tiene la estructura que Aristóteles describe en el capítulo 20 de la Poética. Esto es como una secuencia que va de las unidades mínimas combinables entre sí en unidades mayores, que en general corresponden con la palabra, y estas unidades compuestas son susceptibles de combinarse entre sí para formar enunciados. Eh, la diferencia entre el sonido mínimo animal y el sonido mínimo humano consiste, como he señalado antes, en la aptitud que tienen las unidades mínimas humanas. Es decir, dicho como lo llama la lingüística ahora, o los fonemas o bien sus representantes, los alófonos, tienen la aptitud de combinarse entre sí. No es la emisión fónica una mera secuencia de unidades simplemente justapuestas, sino que es lenguaje propiamente articulado. El punto de partida de esta idea, como he sugerido antes, está en el sofista platónico, a mi modo de ver. Muy bien, esos rasgos que están pues en el tono y en la curva melódica de la frase expresan concomitantemente contenidos afectivos que pueden o suelen suscitar estados o reacciones anímicas en el receptor. Es sabido que este aspecto de la comunicación es de mucha importancia en el dominio de la retórica,
en la medida en que la eficacia del discurso del orador no solo depende de factores tales como una selección estudiada de las unidades léxicas, sino también de factores como el ritmo y el tono de la formulación, cosas que pueden hacer que se suscite en el oyente una buena o una mala disposición anímica respecto, por ejemplo, del acusado o del defendido, o de la causa por la cual se aboga o a la que se combate. Volveré un poquito más abajo a ese mismo punto. Para precisar otros aspectos de la manera en que Aristóteles entiende el lenguaje y la significación lingüística, me parece apropiado tomar ahora como punto de referencia distinciones y contrastes establecidos por la lingüística en la ya mencionada decisiva etapa de la segunda mitad del siglo XX. Entre las distinciones más elementales y conocidas figuran las cuatro siguientes. Por un lado, el contraste, primero muy acentuado y después atenuado por la lingüística, entre el enfoque o eje sincrónico y el enfoque o eje diacrónico del lenguaje. Como es sabido, el sociurianismo conllevó el privilegio del enfoque de carácter sincrónico, eh, por la relación polémica que Saussure mantenía con la tradición de la lingüística histórica del siglo XIX. Después eso se corrigió, eh, y se vio que el cambio en el lenguaje podía comprenderse en el marco de las propias teorías de sesgo estructural de Saussure. Muy bien. En segundo lugar, el contraste de origen aristotélico, pero conocido sobre todo por la elaboración que hizo de él en el siglo XX Roman Jakobson, entre lo que se conoce como el eje de la selección y el eje de la combinación de las unidades léxicas, que se corresponden con el eje sintagmático y el eje paradigmático del lenguaje. Esto es, expresarse lingüísticamente consiste en seleccionar unidades en el sistema y combinarlos en el sintagma. De esa manera lo entiende Jacobson y de esa manera lo entiende Aristóteles, de quien proviene, creo yo, esa forma de ver. El contraste, en tercer lugar, el contraste entre el enfoque descriptivo y el enfoque normativo. La ciencia del lenguaje se presenta, por cierto, corrientemente como ciencia descriptiva o explicativa. Se verá que en contraste con esto, Aristóteles incluye en el estudio del lenguaje también eh, enfoques de carácter normativo. Cuarto, la diferencia entre los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos que se reflejan en el desarrollo de la semiótica como ciencia general de los signos. Son estas cuatro cosas las que tendré en mente como punto de referencia. En lo que concierne al primer punto, es decir, el contraste entre el enfoque sincrónico y el diacrónico, es claro que el enfoque único que se da en Aristóteles y en los antiguos en general, y acaso aún en los modernos hasta el siglo XIX, es el sincrónico. Y eso por más que ocasionalmente se hace referencia, en el marco de la estilística, a fenómenos tales como los arcaísmos y los neologismos. Sea como fuere, la lengua que se considera es la lengua en el estado actual, eh, como un corte en el desarrollo de una lengua. Es en cambio clara y fundamental la ya mencionada distinción entre los ejes de la selección y de la combinación. La operación de expresarse lingüísticamente es vista por Aristóteles como consistente en seleccionar en el paradigma lingüístico las unidades, que son siempre unidades léxicas, y en combinar esas unidades en el nivel de la frase. Y de ambos ejes el más relevante es el de la selección. Respecto al tercer punto,
Las normativas estudiadas por Aristóteles fijan fundamentalmente los criterios que deben guiar la selección de las unidades lingüísticas que se empleen en esos dominios. Esos criterios dependen, a su vez, de los fines a que apuntan a que apunta la expresión, fines que se corresponden, desde luego, con el dominio en que se da la comunicación. Y los dominios considerados por Aristóteles son, primero, el de la dialéctica, segundo, el de la poética, tercero, el de la retórica y cuarto, el de la ciencia. En relación con cada uno de esos dominios, se establecen clases específicas de unidades léxicas, las cuales siempre reciben el nombre genérico de onómata. Y a eso me voy a referir ahora sucintamente. En el dominio de la dialéctica, la consideración del lenguaje es central, en razón de que, explica Aristóteles en la apertura de las refutaciones sofísticas, de la naturaleza misma del lenguaje deriva la posibilidad del engaño, de la apate. Esto es, tanto la posibilidad de inducir a engaño cuanto de engañarse uno a sí mismo. Es decir, incurrir en una falacia o hacer que otro incurra en una falacia. La condición de posibilidad de eso se cifra, como se acaba de decir, en el propio lenguaje. ¿Es constitutiva de él o es indisociable de su naturaleza? Apelan a ella o enseñan a apelar a ella, explica Aristóteles, los adversarios dialécticos de mala fe, con el propósito de confundir al interlocutor y causar en él y en los espectadores la impresión de que se lo refuta o de que se lo ha refutado, cuando en realidad no es así. Tal cosa es lo que Aristóteles coloca bajo el nombre de erística, es decir, la técnica para producir la impresión de que se refuta. Bien, la raíz del fenómeno que he señalado, es decir, que en el lenguaje mismo esté la posibilidad del engaño, estriba, primero y ante todo, en que el pensamiento se da a conocer únicamente a través de las palabras, diaton, onomaton. Así que, por lo pronto, por eso, el recurso a ellas es forzoso. En el acto de comunicación no podemos aducir o exhibir en forma directa las propias cosas, ta pragmata, sino que estamos constreñidos a referirnos a ellas en forma indirecta, esto es, valiéndonos de la mediación lingüística. Por otra parte, segundo punto, se da que las cosas acerca de las que tratamos, o las cosas de las que es posible tratar, son infinitas, apeira, en número, y el repertorio de unidades léxicas que el lenguaje nos proporciona para referirnos a ellas, por más que sea amplio, es de todos modos finito. Y tercero, esas unidades léxicas son símbolos, esto es, signos convencionales. He puesto que la palabra símbolo, aunque he empleado anteriormente, o mejor dicho, que aparece en textos que he leído un poco antes, conlleva la idea de convencionalidad, de acuerdo con el uso que la palabra tuvo. De modo que lo que se señala de manera más específica, diciéndose que el lenguaje es por convención, eh, se señala también de esta otra manera, diciendo que las unidades léxicas son símbolos, signos convencionales de contenido genérico. De este hecho resulta una falta de proporción insalvable entre explica Aristóteles, entre la infinitud de las cosas y la finitud de las palabras. Es ahí, piensa Aristóteles, donde radica lo que se ve como la condición de posibilidad fundamental del error y el engaño en general, pues no es posible tener la certidumbre inmediata y plena de que el estado de cosas que nos presentamos a nosotros mismos o que otro nos presenta por medio del lenguaje se corresponda con el estado de cosas real.
Ese hecho, es decir, que los estados de cosas no sean forzosamente tales como las palabras los presentan, se debe, precisa Aristóteles, enfocando ahora la cuestión desde otro ángulo, a que la relación entre palabras y cosas no es ni una relación analógica entre series paralelas de unidades continuas, ni es tampoco una relación de correspondencia biunívoca entre series paralelas de unidades discretas. Dicho de otro modo, las palabras, por una parte, no nos ofrecen ni una pintura de las cosas, ni podemos estar ciertos de que entre ellas y sus correlatos referenciales en la realidad haya un paralelismo riguroso, o una relación como la que se da entre las cuentas o las piedritas, los psefoi o los cálculi, de quien suma unidades valiéndose de un ábaco o contador, no sé cómo lo llaman en México, contador quizá. Bien, decía, quien suma unidades valiéndose de un ábaco y las cosas que son sumadas. Entre, ¿se me escuchan? Sí, Sí, Ah, sí. perdón, no, como la pantalla se puso negra, pensé que había habido una interrupción. Bien, decía, eh, entre las cuentas de un contador y las cosas que se cuentan hay una identidad cuantitativa. Y entre las figuras, los signos icónicos, si se apelara a ellos, y las cosas, hay una identidad cualitativa. Relaciones que difieren de las que se dan entre el plano lingüístico y el plano referencial o ontológico. A esa capacidad, a esa dynamis, casi constitutiva de los nombres, de inducir engaño, se deben agregar las muchas y por lo común sutiles formas de multivocidad de pleiosemainen o plenajos legesai, que afectan o pueden afectar a las palabras, a las fórmulas y a los enunciados en general, a todos, puesto que Aristóteles en lugar de las refutaciones sofísticas dice hologos et unoma, curios semainei pleio, es decir, la, la expresión, la frase o la palabra aislada corrientemente significa muchas cosas y esa vida, es sabido cuánto tiempo dedicó y esfuerzo dedicó Aristóteles a reconocer las muchísimas formas que presenta la multivocidad del lenguaje. Muy bien. El engaño es posible también, desde luego, porque, como todos sabemos, lo que se dice no forzosamente se corresponde con lo que se piensa. O para decirlo en los términos en que lo dice Aristóteles, se puede dar una discrepancia ocasional y sabida por el hablante entre el discurso externo, ho exologos, y el discurso interno, ho entepsyche logos. De esos dos niveles, a la otra parte de un debate solo le es accesible una, la del nivel externo. Así que las demostraciones, o en general los razonamientos y las réplicas, no pueden sino tenerse el discurso expreso o externo, que por otra parte es, en definitiva, el único que puede ser objeto de una refutación. Y eso pese a que las argumentaciones no se refieren en realidad a él, sino que se refieren al discurso interno. Son pros ton ente psyche logon. En segundo lugar, uno de los ámbitos en que Aristóteles hace valer en particular la distinción señalada arriba entre el eje de la selección y el eje de la combinación es el de la comunicación científica. En la teorización aristotélica, el más importante de esos dos ejes es el de la selección de las unidades léxicas. Cabe señalar, si quieren, en forma incidental, que tanto en el dominio discursivo cuanto en los otros, son muy pocas las recomendaciones que Aristóteles formula
acerca de la combinación de las unidades en sintagma. Es decir, casi no hay reglas que Aristóteles destine a la forma correcta o debida de combinar las palabras en sintagma frente al momento de la selección. Parece razonable suponer, como una causa de eso, o quizá como una condición de eso, que en una lengua sintética como el griego antiguo, el sistema de casos hace que la colocación de la palabra en la frase tenga una gravitación mucho menor que en una lengua analítica como el castellano. Quizá ese factor haya influido. Pero en todo caso, el hecho es que solamente en casos muy determinados tiene para Aristóteles relevancia el orden de las palabras en la frase. Eh, Tiene pocas veces relevancia en cuanto a la univocidad de lo que se enuncia. Doy uno de los pocos ejemplos posibles. Eh, Él ve como una palabra eh, ambigua, perdón, como un giro ambiguo, el siguiente, ta gramma ta gignoscei. Es decir, el ta grammata puede ser sujeto del gignoscei u objeto directo. Así que, dice Aristóteles, se puede estar diciendo que él conoce las letras o que las letras conocen. Los pocos ejemplos que pueden encontrarse, repito, de una normativa o aunque sea en su sentido negativo, que corresponda al nivel sintagmático. Muy bien. El criterio de selección a los fines de la normativa se basa en la clasificación aristotélica de las unidades léxicas, en la cual se oponen las unidades que caracteriza como palabras habituales, kyria onómata, y las que caracteriza como palabras extrañas, xenica onómata. Por otra parte, la norma principal de la comunicación científica, de la que depende la selección de las unidades, establece que el criterio que asegura la excelencia de la expresión, esto es, G, tes, lexios, arete, el criterio que asegura la excelencia de la expresión es la claridad, G, safeneia, o tosafes. Aristóteles parece usar esta palabra, agregó al margen, como un equivalente denotativo al menos de acribes, es una palabra de importancia para él. Sin embargo, le atribuye un valor connotativo o estilístico diverso, que no he llegado a ver. La claridad es vista como rasgo solidario de cualidades lingüísticas que cabe caracterizar como la transitividad y la univocidad de la expresión. Esto es, la expresión clara es transitiva y unívoca. O bien, si la expresión es transitiva y unívoca, ahí es clara. Ahí responde al ideal o a la regla de la safeneia, de la claridad. Pues bien, las palabras habituales son caracterizadas por Aristóteles sencillamente como las que todos los hablantes emplean. Entiende que para los hablantes esas palabras están inmediatamente asociadas a las cosas que ellas denotan o asociadas a la noción fundamental de esas mismas cosas. Parece haber de todos modos grados en la habitualidad de las unidades léxicas, consiguientemente grados de transitividad y de claridad. Pues en ocasiones Aristóteles juzga que algunas palabras son más habituales que otras, o que algunas tienen un grado máximo de habitualidad, que son kyriótata. Esta gradación supone, por consiguiente, que el grado de claridad no es consiguiente el mismo y el grado de habitualidad tampoco lo es. Sea como fuere, en razón de su habitualidad o en la medida de su habitualidad, esas palabras presentan las cosas con un componente connotativo de familiaridad. Conllevan una revisión directa y unívoca a la cosa
o bien funcionan como soporte o vehículo transparente de una pura remisión a la cosa. Son, dice él, prostopragma, y en eso reside lo que he llamado su transitividad y el hecho de que sean inmediatamente inteligibles para el receptor. Él abandonó el, digamos, registro de enfoque general para, por un momento, ver un punto con detalle, porque es un lugar de la metafísica que siempre me llamó la atención y quizá después algunos de ustedes tengan algo que decir acerca de esto. Es un lugar del libro segundo de la metafísica, capítulo tercero, 994b32 a 995a10. Resumo lo que dice allí Aristóteles, en parte lo citaré en forma literal. Aristóteles señala que la eventual divergencia que ostenta la forma de expresión del emisor respecto de la forma de expresión que es habitual para el receptor, está pensando sobre todo en maestro y discípulo, les confiere a las cosas denotadas o a la percepción que el receptor tiene de ellas un matiz o de extrañeza o de habitualidad, y les da a las palabras mismas un espesor propio. Es decir, en esa medida, desde luego, la expresión carece de tosafés, de la transparencia aconsejada. Además, a causa del rasgo de inhabitual que acompaña la palabra extraña, la propia cosa denotada no parece ser la cosa conocida y familiar que nos presenta el nombre habitual, el Kyrion ónoma correspondiente, el cual, como ya se ha dicho, exhibe el grado máximo de univocidad y de eficacia referencial y comunicativa, y eso hace que pueda funcionar como una suerte de medio invisible o transparente que hace que la cosa se vea o se muestre por sí misma con nitidez plena. En el lugar mencionado de la metafísica, Aristóteles subraya que, cito, exigimos que se hable como estamos acostumbrados, o sayózamen, y si nos apartamos de eso, las cosas no se muestran iguales, sino que, eh, cito otra vez, a causa de la inhabitualidad, tiaten asynetheian, de la expresión, se muestran, vuelvo a citar, menos conocidas y extrañas, agnostótera, caixenicótera, pues lo habitual es lo conocido, togar syneces norma. Después, vuelvo ahora al registro más genérico. Es pues esa la cualidad, la transitividad, lo que hace que las palabras sean aptas para el ámbito del debate dialéctico y la exposición filosófica, donde, como he señalado, el papel de las palabras es justamente dar a conocer la cosa. En esos ámbitos, la función fundamental de las palabras es en efecto de índole conoscitiva. En ellos se habla con vistas a hacer que se comprenda o se conozca un contenido. Tumathein harin se las usa. O con vistas a darlo a conocer, dicen los tópicos tu norisa y harin. El valor central de la comunicación científica es, como he sugerido, la inteligibilidad plena del contenido, y por eso la selección de las unidades léxicas está en ella orientada por un ideal de referencialidad máxima. Creo que este punto aparece bien expresado mucho más tarde por Quintiliano, al decir, en lugar de las instituciones que no recuerdo, que no se trata meramente de evitar que la expresión no se pueda entender, sino que se trata de lograr que no se pueda sino entenderla. Y creo que esta expresión de Quintiliano recoge
con fidelidad lo que Aristóteles eh, fundamenta en los lugares que he mencionado. Quintiliano emplea en otro lugar, entiendo que para decir lo mismo, la perspicuitas, la perspicuidad, la transparencia de la expresión. Otra condición básica para señalar el propósito de dar a conocer la cosa es que los interlocutores se atengan al vocabulario vigente. Aparte de la falsedad, dice Aristóteles, la otra forma fundamental del error en el enunciado científico es justamente la anomalía lingüística, la cual consiste en contravenir el vocabulario vigente, en contravenir lo que llama hekeimene lexis o hekeimene onomasía. Por ejemplo, no sé por qué da llamar plátano al hombre, tan tópicos. Las unidades válidas desde el punto de vista comunicativo son, en definitiva, las unidades del repertorio léxico aceptado o heredado, también está dicho en tópicos, que no son sino las palabras comunes y tradicionales, y se las debe emplear con el significado primero o recto, no figurado, que tienen en ese repertorio. Aristóteles no ve, pues, indispensable introducir neología. Si bien a él mismo se le atribuyen algunos, por ejemplo, entelegeia parece ser palabra forjada por él, desde luego con elementos de la lengua griega corriente. Y quizá el valor que toma en él, en Aristóteles, de la expresión katholu, es decir, kata, holu, que se convierte en una palabra con un sentido nuevo. Las notas de los xenicaonómata son las opuestas a las de los curionómata que se acaban de señalar. Los xenicaonómata abarcan unas cuantas variedades léxicas, en una lista más bien heterogénea que no parece exhaustiva. Aristóteles menciona las glotai, y que en este contexto tiene el sentido de palabras griegas de otras regiones. No extranjerismos, sino bien dialectalismos, cabría decir. Las metáforas, que hoy no vemos como una especie de palabras, es un uso de las palabras, pero las ve como clase de palabras. Lo hace tanto en la retórica cuanto en la poética. Los neologismos, que él, por lo tanto, también rechaza, y lo que él llama las palabras artificiales, de poiemena onómata, que no son los neologismos, sino combinaciones artificiosas e inusuales, de los cuales da algunos ejemplos, y lo son realmente. Muchos ejemplos que da provienen de la comedia, porque al parecer en la comedia eh, clásica, un recurso cómico consistía en poner en boca de personajes expresiones extravagantes. Y a veces esa expresión era una creación del comediógrafo, eh, inteligible para el hablante de griego, sin duda, pero muy estrafalarias. Eh, y Aristóteles entiende que en el orden científico no debe introducirse una palabra de esas características. El ejemplo que él da es, si no estoy confundido, el de un comediógrafo llamado Sócrates, como el filósofo, que en lugar de decir oftalmos, ojo, puso en boca de un personaje una palabra, un onomapepoyemenon, para decirlo con la palabra de Aristóteles, que es ofluoskion, lo cual caracteriza al ojo como cosa que está debajo de la ceja. Esa sería quizá una forma extrema de la clase de los pepoyemena onómata. En otras palabras, eso puede ser legítimo, de luego, en la comedia. Ahora bien, en la expresión
científica, lo cual incluye la filosofía, desde luego, esos neologismos, ese tipo de neologismos, son absolutamente excluidos por él. También los barbarismos. Y los homónimos que puedan considerarse fuera de lugar. Son equívocos. En fin, hay que atenerse al léxico dado y acostumbrado al ellos. Pero las que más se deben evitar, dicen, son las palabras que no formen parte del repertorio léxico existente. La regla es me keimenois onomasi hrestai, no hacer uso de los nombres no establecidos, como hacen los sofistas. En este agregado vemos qué es lo que Aristóteles tiene en mente. Esto está en Retórica 3.2. Cabe señalar ahora que las formas desaconsejadas comparten para Aristóteles la propiedad de introducir en la expresión un componente de opacidad que, salvo en el extremo de la expresión enigmática, en el enigma, por ejemplo, en una respuesta del oráculo de Delfos, no forzosamente conlleva ininteligibilidad, pero sí, en todo caso, la necesidad de que, en una suerte de segundo momento de carácter interpretativo, el receptor se tenga que detener o demorar en la expresión misma. En esto insiste Aristóteles en los tópicos especialmente. La palabra que no es la que él, en fin, la palabra que no tiene las propiedades del onomakurion, siempre conlleva que una falta de transparencia y consiguientemente que el oyente se detenga para ver, para comprobar cuál es exactamente su sentido. Eso no debe pasar. En caso de que eso ocurra, el hecho de demorarse es porque la palabra notoriamente carece de la transitividad que la expresión correcta para el ámbito científico tiene. Esas formas hacen, en definitiva, que la expresión sea oscura, to asafos legómenon, y adquiere espesor o coloración propia, que es un efecto que también conllevan las incontables variedades de la multivocidad. Al mismo tiempo, esas palabras despiertan la desconfianza del interlocutor en el debate. Esto está señalado en los tópicos, naturalmente. Cabe ver en el ideal de la claridad de la safeneia, proclamado por Aristóteles, la expresión del esfuerzo por llegar a una aproximación máxima del pensamiento a la cosa, sino al margen del lenguaje, al menos al margen de toda gravitación del lenguaje, como una suerte de distancia autónoma y potencialmente negativa. Ese ideal parece haber fijado una esencial relación de solidaridad entre la objetividad y la impersonalidad de la expresión, puesto que, en definitiva, gran parte de las formas de opacidad que él objeta conllevan una remisión al hablante, a la persona del hablante. Pues bien, la expresión que se ajusta a su normativa le da a la expresión un carácter impersonal y un carácter objetivo. Esa relación entre objetividad e impersonalidad es su visión esencial en este terreno. Por más que al principio haya compuesto diálogos como su maestro, Aristóteles parece haber entendido que en la ciencia el ejercicio del pensamiento requiere separar la palabra del marco del habla. Esto es, aislar la expresión del marco de la enunciación concreta y particular, reducirla lo más posible al solo enunciado, despojarla de los signos que remiten a la personalidad lingüística o estilística del emisor, o que puedan librarla
a la incertidumbre de la buena o mala voluntad, o buena o mala capacidad hermenéutica del receptor. Cabe suponer que fue esa la vía por la que quedaron consagrados los mencionados rasgos de la objetividad y de la impersonalidad que singularizan al discurso científico tradicional. En Profesor resumen, Sinot, profesor sí, Sinot, sí. generalmente reservamos un espacio para la discusión, para preguntas. No sé si usted quisiera concluir o... Eh, sí, concluyo en un minuto. Bueno, no, Bueno, puede ser un poquito más, o sea, no hay tanta prisa, pero solo. bueno, en resumen, el ideal de la claridad, que como se ha visto preside la normativa de la expresión científica en su conjunto, reclama la univocidad, la literalidad y la habitualidad de las unidades léxicas. De esas propiedades derivan la transitividad y la autonomía de la expresión. Esas propiedades son, en cierto modo, solidarias entre sí. La univocidad asegura en particular la transitividad de la expresión. La literalidad excluye los valores simbólicos o connotativos en favor de la denotación. La habitualidad preserva del extrañamiento y de las incertidumbres interpretativas y le confiere autonomía a la expresión. Con esto podemos cerrar. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sinot. Gracias. Muy impresionante conferencia, muy detallada. Muchas gracias por impartirla. Y quisiera saber si hay algunas preguntas, comentarios sobre lo que vimos. Yo tengo algunas preguntas, entonces si nadie quiere tomarla, entonces le doy la palabra entonces a otras personas. Primero, Aaron, que fue el primero en levantar la mano. Ay, muchísimas gracias, doctor Sayes. Muchísimas gracias, doctor Sinot. La verdad es que me parece súper interesante la ponencia. Y sí, como decía el doctor Sayes, muy impresionante en su detalle. Mi pregunta, disculpe si lo dijo a lo largo del documento y yo no pude captarlo de antemano, pero mi pregunta es un poco, si entendí bien un poco, digamos, esta discusión del lenguaje se funda un poco en la convencionalidad, ¿no? Y mi pregunta sería un poco, ¿en qué se basa a su vez, o si es posible encontrar en Aristóteles un fundamento a esta convención? O sea, si se basa, por ejemplo, no sé, mencionaba usted el hábito y me gustaría saber un poco si es ese fundamento de esa convención o más bien el uso o no, o cierta similitud entre, no sé, el objeto o ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa será un poco mi pregunta y de nuevo, pues muchísimas gracias y una disculpa si lo expuso a lo largo del documento y no lo pude yo entender. Bueno, en Aristóteles no hay en rigor una aclaración acerca de por qué decir que el lenguaje es convencional. Da por sentado que es así y esa convicción es, como sugería antes, una parte de la herencia platónica, puesto que justamente el primer texto en que se debate en cuestiones de filosofía del lenguaje, a saber, el Cratilo, el punto es, en definitiva, ese, el de si el lenguaje es nomo por nomos o por physis, si nomo o physei. Y allí se prueba ampliamente que no es posible concebir la significación lingüística como poseyendo una fundamentación natural, es decir, como se lo plantea en ese diálogo, como si hubiera una relación de solidaridad entre sonido y sentido, que son muestras y platón inconmensurables. Por otra parte, eh,
Esto se muestra más bien está sugerido en el Cratilo, pero está de manera expresa eh, discutido y elaborada la respuesta en el Sofista. Las unidades, no solamente no se puede decir que las unidades mínimas, los stoicheia, las unidades fónicas mínimas del lenguaje, pueden estar motivadas por las cosas, sino que tampoco puede eh, concebirse que el sentido de una palabra, es decir, de una unidad de un nivel superior al del sonido aislado, pueda tener un contenido que derive de la combinación de los presuntos sentidos que tengan las unidades mínimas. Eh, y lo toma así Aristóteles como una cosa clara. Quiero decir, en ningún lugar le parece necesario detenerse a defender la visión convencionalista, eh, porque es cosa ya establecida con Platón, eh, que elaboró un diálogo extraordinario, que es el Cratilo, eh, con ese fin, con esa convicción. Eh, de modo que no hay un lugar en el cual Aristóteles se vea necesitado de mostrar que es convencional. Da por sentado que es así. De luego, muchas de las cosas que él dice implican que es así, pero no hay motivación. Además, él reduce la motivación al nivel que llame analógico. Esto es, para tomar el ejemplo de la retórica, hay un cierto tono que es el del enojo, por ejemplo, y eso no está en ningún lugar de la cadena de unidades que forman las palabras, ni en la cadena de palabras que forman la frase, sino que están como un componente eh, eh, analógico, como dije, continuo, que se da en la frase. En los elementos continuos sí podemos transmitir de manera, podemos decir, natural el enojo, el malestar, eh, que parecen tener siempre un fondo natural. Quiero decir, es concebible que el tono de enojo después se complete convencionalmente, digamos, que termine por haber un tono que es el que da a entender estoy enojado, aparte del que espontáneamente surja de la persona que está enojada, pero la base pareciera ser natural, como trasuntar la alegría, es algo que se trasunta en las curvas tonales de la frase, sin que uno diga estoy alegre o estoy enojado. Eso es lo que diría. Creo que Muchísimas gracias. No, por favor. tenemos una pregunta de Nacieli Aguirre. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia tan interesante. Eh, la pregunta es un poco en relación al último que comentaba sobre el interés de Aristóteles en este nivel léxico en el dominio de la ciencia, que le interesa como el valor denotativo más que connotativo. ¿Cómo entra esta cosa que hace muchas veces Aristóteles en sus diferentes tratados científicos, digamos, cuando habla de los diferentes sentidos connotativos que tiene un término, ¿no? O sea, quizá justamente ahí está eh, cómo se conecta con este interés de dar solamente un sentido que no tenga que responder a diferentes circunstancias. Sin embargo, parece que en la exposición siempre nos dice, esta cosa se dice de muchos sentidos, ¿no? Y los va explicando. Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poco cómo entraría esta manera expositiva de Aristóteles en esta búsqueda por dar un sentido denotativo científico, digamos, objetivo. Y otra pregunta que tengo, otra curiosidad ahí en cuanto a a esto que le respondías, Aaron,
de que la convencionalidad sería una herencia de Platón y que estaría basada justamente en el cratilo, porque a mí no me parece tan convincente que en el cratilo se decante por alguno de las dos propuestas. Platón, no sé si nos podrías decir en qué sentido tú ves que realmente ahí parecería que Platón toma partido por el convencionalismo, ¿no? De manera como final, ¿no? Porque Bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias. nada. Eh, en cuanto a la compatibilidad, digamos, entre la norma de una expresión unívoca y el fenómeno evidente de la pluralidad de sentidos con que está asociado cada expresión, no hay tensión, excepto en este aspecto. Por lo pronto, no hay tensión porque se sitúan en niveles distintos, eh, digamos, en el paradigma, es como si en el diccionario. eh, la mayoría de las palabras están asociadas a diferentes sentidos o, o- o significados. En el habla, es decir, en la cadena del habla, la palabra se toma, digamos, de ese paradigma y se lo emplea en un sentido de los posibles, eh, y el receptor se sobreentiende, debe ver que si uno emplea una palabra tal como eh, diente de ajo, allí diente no tiene el sentido que tiene cuando alguien explica. El ejemplo es un poco tonto, pero es el que me viene a la mente ahora. Es que uno ha ido al dentista porque tiene una molestia en un diente, ¿sí? Eh, Efectivamente, diente tiene ese sentido, pero contextualmente la- la- se puede neutralizar la multivocidad latente. Eh, de modo pues que si la pregunta era cómo fijar una norma que pida la univocidad de la expresión, cuando se ha insistido, como lo insiste Aristóteles constantemente, en que las palabras tienen más de un sentido, no hay, repito, eh, una incompatibilidad, puesto que una cosa vale para el sistema y otra vale para el uso. Es decir, una está en el diccionario y otra está en la expresión concreta, donde el contexto le quita la ambigüedad o da a entender que vale en tal sentido, excepto que haga un juego de palabras. Desde luego, donde se haga valer, se señala un sentido y se evoque el otro, porque el hecho de tenerlo presente puede, por ejemplo, ser humorístico, ¿sí? Eh, no sé si la pregunta era esa, pero digamos, no hay tensión porque una cosa es del ámbito del sistema, otra cosa es del ámbito del uso. En el uso, la, eh, el posible equívoco se reduce contextualmente. Desde luego habría que hacer un lado los casos que Aristóteles trata especialmente como los de ente, uno, todo, que son nociones eh, especiales. Pero digamos, en el lenguaje corriente diría eso. Luego, no sé si esto responde a lo que habías preguntado. En segundo lugar, muy claro que Aristóteles, que Platón refuta a Cratilo notoriamente, eh, y por consiguiente que rechaza el naturalismo lingüístico. Eh, Creo que de los diferentes argumentos que pone Platón para refutar a eh, Cratilo, el más notorio es aquel que parte del postulado que Cratilo acepta, según el cual cada sonido tiene un significado. Eh, eso supondría un,
entender que el sentido de una palabra deriva de la reunión de los sonidos que tiene, de los sentidos que tienen determinados sonidos. Y que la frase, que es reunión de palabras, significa un nivel más en ese aspecto. Habría entonces una relación natural, básica, entre sonido y cosa. Y muestra Platón que eso es imposible de probar y que llevaría a paradojas. Eh, es una suerte de reductio ad absurdum. Si uno pasa de la palabra al componente de la palabra. Quiero decir más concretamente con esto, tomando ejemplos que se dan allí. El hijo de Héctor, el personaje de Homero, se llama Astyanax. Y es notorio que allí lo que se dice es jefe de la ciudad. Anax, del Astiu, de la ciudad vista como fortaleza, digamos. Muy bien, parece que hay una razón por la cual se reunieron. Ahora, ¿qué pasa si uno va de Astiu a los componentes de eso? Es decir, a los sonidos cómo analizar lo que allí se llaman los nombres segundos, es decir, los nombres con los cuales se construyen los nombres en sentido común o en los cuales se podría descomponer. ¿Qué parte del contenido estaría, por ejemplo, en la alfa? ¿Qué parte del contenido estaría en la sigma? ¿Qué parte del contenido estaría en la tau? ¿Qué parte estaría en la y? Del conjunto del sentido de Astiu. Y cómo justificar la relación entre la alfa y aquello que naturalmente la alfa daría a entender. Creo que es a través de esa reducción, sobre todo al absurdo, de que tendría que haber un repertorio infinito de sonidos para entender la virtual infinitud de sentidos. Si lo que se pide es que cada sonido dé a entender por vía analógica, la vía de la similitud, las cosas. Y eso, aparte del argumento señalado bien al principio, de que existe una pluralidad de lenguas, y la pluralidad de lenguas no podría explicarse desde el punto de vista de un naturalismo riguroso. En otras palabras, es el argumento clásico del convencionalismo, más a mano, digamos, si las lenguas fueran naturales en el sentido en que, por ejemplo, Cratil lo señala, entonces habría una lengua única de la humanidad. El único que enfocó la cosa de modo tal que podría evitarse eso sosteniéndose un naturalismo lingüístico fue Demócrito. Perdón, Demócrito fue Epicuro, pensando en un enfoque materialista. Epicuro piensa que la humanidad creó el lenguaje en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y ahí podría estar una base que dentro del marco de un naturalismo explicara la pluralidad de lenguas. Esto es, si en condiciones distintas, en condiciones naturales distintas, los sonidos se emiten de diferente manera, las reacciones, supuestas reacciones espontáneas de los hablantes originarios habrían sido distintas porque el lugar era otro, etc. Es solamente un enfoque de esa índole que es imposible de corroborar por lo demás. Sería compatible un naturalismo con el factum de la pluralidad de lenguas. Muchas otras cosas más encontraría esa explicación como dificultades, pero creo que es eso. En fin, en definitiva, veo a Platón, si uno se fija en los argumentos, convencido de que la lengua no es por naturaleza, es por convención. Elige, vaya a saber por qué, a Cratilo como
antagonista de Sócrates, adversario de Sócrates. Allí, cabe recordar que, según Aristóteles, Cratilo había sido maestro de Platón. Y los enfrenta allí, vaya a ver qué se añade a eso de la historia personal de Platón. Pero creo que, al margen de esas cosas, el punto de vista de Platón es ese, en el Cratilo. ¿Eso responde a tu pregunta, Nacieli? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta de Mayra y luego de Mayra Huerta y luego de Edgar González Varela. Sí, Mayra, por favor. Sí. Buenas tardes, profesor Sinot. Gracias por su conferencia. Me ha gustado mucho porque las consideraciones del lenguaje que nos presentó claramente dan una explicación de la cualidad de los textos de Aristóteles que a veces nos resultan tan extrañas si venimos, por ejemplo, de leer mucho a Platón, ¿no? Entonces, por eso me ha gustado muchísimo. Y le quería preguntar con relación a la habitualidad de los nombres, pensando en el libro quinto de la metafísica, donde algunos términos que son polisemánticos, ¿no? Por llamarlo de ese modo, o que tienen múltiples sentidos. Hay unos sentidos que se dicen quirios, ¿no? O sea que uno podría quizá leerlo como los más habituales, pero luego pensaba, por ejemplo, que esos sentidos quirios se ordenan a su vez con respecto a una relación prosgen, ¿no? Que hay algo, primero con respecto a lo que se dicen. Y me preguntaba si esa relación prosgen es la que explicaría la la claridad y la habitualidad, o si es una relación independiente de esa habitualidad y de esa claridad que tienen los nombres. Esa es mi pregunta. Repítala, por favor. Sí, los nombres, ahí estaba usted hablando de los nombres que son Kiriótata, ¿no? Los que tienen más habitualidad. Y entonces yo pensaba en los términos que vienen en el libro quinto de la metafísica, que son de los múltiples sentidos, pero de esos múltiples sentidos en algunos casos unos se dicen quirios, ¿no? O sea, como que son más habituales. Pensaba en el de dinamis, ¿no? Específicamente. Hay un sentido de dinamis que se dice quirios, pero luego Aristóteles plantea otra relación, que es la relación prosgen. Sí, así es. De ese sentido, Kyrios. Entonces yo me preguntaba si la habitualidad o la claridad de los nombres que no son habituales depende a su vez de esa relación prosgen o es otra consideración que no tiene Ah, que ver con esa habitualidad. ahora entiendo. Sí. Ahora entiendo. Sí, efectivamente, por así decirlo, la polisemia corriente eh, puede ser explicada como la coexistencia de diferentes sentidos asociados a un mismo vehículo, digamos, como un factum. Ahora, en el caso que usted señala en particular, que vendría a ser el caso, por lo pronto, del verbo einai, o bien, como suele decirlo Aristóteles, de toon, donde efectivamente hay una pluralidad de sentidos, pero agrega él, esa pluralidad se da en un primer nivel, en un segundo nivel se puede advertir una convergencia de esa diversidad de sentidos en un punto único. Sin que, sin embargo, eso pueda expresarse en términos de géneros y especies. Justamente es la imposibilidad de establecer un significado genérico para los usos particulares, eh, lo que lo conduce a postular que en todos los sentidos diversos simultáneamente hay una eh,
remisión a un componente único. Eso se da también, por consiguiente, no se puede conceptualizar. Creo que el punto, cabe formularlo así. No se puede conceptualizar como se podrían conceptualizar, por ejemplo, diferentes sentidos que fueran diferentes sentidos específicos en una noción genérica y ver, por consiguiente, las especies como especies de un mismo género. En el caso de ser, ve Aristóteles que no es así, por eso postula otra forma de unidad, y en otro caso, por ejemplo, la palabra filía, tomo uno distinto de los más presentes en la palabra filía tiene usos diversos, explica Aristóteles en la ética. Tiene usos distintos. Y esos usos pueden diferenciarse como usos específicos en principio. Hay quien es amigo de otro porque aprecia al otro por lo que tiene de bueno, o bien es posible, también es amigo el que es amigo de otro porque el otro es placentero, o bien es amigo también el que es amigo de otro porque es útil, le es útil. Es decir, hay amistades fundadas en el bien, hay amistades fundadas en la utilidad, otras fundadas en el placer. Son tres especies de la amistad. Es decir, hay una amistad primera o hay un concepto genérico de amistad, de la cual serían especies, estas tres. Bueno, Aristóteles no da una respuesta de esa índole, no dice hay un género de la amistad que se divide en estas tres especies. La relación es de otra índole, propendería a ser una relación prosgen. Pero bien, lo que deseaba señalar es que esa semántica que algunos llamaron enonimia, es decir, el hecho de que todo apunta a gen, a una sola cosa, se contrapone claramente a la relación entre géneros y especies. Es allí donde no hay un género, y parece haberlo, donde Aristóteles se inclina por la enonimia, por el prosgen. Como hace también en otros casos, igualmente. Creo que es eso. La raíz de esa estructura semántica extraña, que es el progen, e importante, puesto que le sirve a Aristóteles para justificar que haya una ciencia del ser, a pesar de que ser se dice en muchos sentidos. Y creo que eso surgió, me parece, que surgió en los análisis semánticos que Aristóteles presenta en las refutaciones sofísticas. Allí parte de casos que no son iguales a ese, pero que son notablemente parecidos. Por ejemplo, un adjetivo tal como oxy, agudo. Ahora bien, ese adjetivo se emplea respecto de muchas cosas. Digamos, por una parte, es algo que se puede ver que tiene una punta, ¿no? Al sentido de la vista le puede aparecer lo que es oxi, o también eh, se puede captarlo oxi por el olfato. Hay olores que, bueno, en castellano decimos agudos, decimos quizás fuertes, eh, y hay sabores que también pueden caracterizarse como oxi. Muy bien. ¿Cómo articular todo eso? Es decir, puede establecerse un sentido primero de agudo, o mejor dicho, de oxu, que sea lo oxu para el sabor, pero no el oxu de los aromas o del tacto o de la vista. ¿Sí? Bien,
Él busca una forma de explicación y creo que es lo mismo que se plantea, o es análogo a lo que se plantea respecto a los diferentes sentidos del ser, o los diferentes, más sencillamente, diferentes sentidos de lo médico, puesto que también toma lo médico como un ejemplo de eso. Creo que él fue en el terreno, digamos, del órgano en particular, en análisis que están presentes, sobre todo en las refutaciones sofísticas, aunque también lo están los tópicos de índole semántica, donde, dada la importancia que tenía la distinción semántica en la refutación o la prueba, etcétera, se detuvo en ese tipo de cosas, favorecido por una especie de curiosidad que tiene notoriamente Aristóteles por ese tipo de fenómenos. Tiene muy aguda la sensibilidad para ese tipo de fenómenos semánticos. Eh, ¿Eso responde a tu pregunta, Mayra? Ay, sí, gracias. Sí. Bueno, Edgar, por favor. Sí, eh, muchas gracias, profesor Sinot. Muy interesante la plática, da mucho que pensar. Yo quisiera preguntar algo sobre, digamos, el punto de partida inicial, que es el famoso pasaje del capítulo 1 de interpretación, ¿no? Eh, 16 a 3 sí, 9 me parece. sí, sí, En particular sobre, digamos, sobre el triángulo semántico, ¿no? Que es sí. el punto de partida, digamos, de toda la discusión posterior. Eh, o sea, digamos, la idea, o sea, es que las palabras escritas son símbolos de las palabras habladas y a su vez las palabras habladas son símbolos de las afecciones en el alma, que son los pensamientos, que son los mismos para todos. Y las palabras también son signos de las cosas, ¿no? Esa es la idea también, que las palabras son signos de las cosas porque las cosas son, las afecciones del alma son similitudes o son semejanzas de las cosas, ¿no? Esa es digamos, la idea, ¿no? Sí. Entonces yo quería preguntar sobre, digamos, sobre el texto y sobre la interpretación de dos cosas. Una es, um, o sea, la interpretación que usted acepta es que las palabras habladas son signos de las cosas primeras, que son de estas cosas Hace- primeras que son las afecciones, ¿no? En el alma. Es decir, leyendo el texto pues, con la modificación que propone Minio Paluello que lee Proton, ¿no? sí, Lee Proton, ¿no? Y primariamente. hay alguna otra manuscrito, pero digamos, la mayoría de los manuscritos tienen más bien protos y proton, ¿no? Sí, sí, Eh, que abren la puerta, digamos, a otra lectura, que es que son primeramente signos. O sea, no que las cosas, las afecciones del alma sean signos, son las cosas primeras de las cuales son signos, sino que las palabras habladas son primeramente signos de estas cosas. Y se entiende, y en segundo lugar, de las afecciones, primeramente son signos, y en segundo lugar, de las cosas, que son semejanzas de las afecciones, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntar en primer lugar era, digamos, eh, ¿cómo funcionaba esto? Porque, digamos, me parecía que para la lectura que defendiera, no sé si es necesario aceptar el texto con la lectura de Proton y no con Protos. Y también
cuál es la relación que hay entre las palabras y las cosas, ¿no? Porque, es decir, si las palabras habladas son signos de las cosas porque los pensamientos son como intermediarios entre ellos, porque es como un poco la idea del triángulo, o más bien es porque en virtud de ser signos de los pensamientos, se sigue que son signos también de las cosas, pero no es porque en cierto sentido sean como intermediarios de ellas, ¿no? O sea, me pareció que la posición que defendía de que que se asimilaba un poco, digamos, con muchas diferencias, por supuesto, a la posición de Frege, requería también la idea de que los pensamientos eran una especie de intermediarios, ¿no? Entre las palabras y las cosas, ¿no? Y esa era, digamos, mi pregunta general inicial como para entender mejor la lectura del texto. Sí, es la diferencia entre... perdona, ¿iba a decir algo más? No, por el momento eso nada. Omití la cuestión del próton o prótos. Si bien uno es un adverbio y el otro no lo es, desde luego el neutro podría ser tomado de todas maneras con valor adverbial. Como adverbio, sí. Eh, pues bien, creo que lo que pareciera, con esa expresión, pareciera darse a entender es lo mismo que eh, se da a entender en el otro lugar del órgano, en los analíticos, se da a entender, a saber que hay una prioridad del sentido frente a la denotación, o al menos una independencia eh, que no es correspondida por lo inverso, es decir, si hay denotación es porque hay sentido, pero puede haber sentido sin denotación posible. Creo que el ejemplo, no sé si lo mencioné al referirme a ese punto, que él da en los analíticos es el de la palabra traguélafos, chivo siervo, digamos. Es que además es una expresión contradictoria. Eh, Podemos comprender traguélafos, es decir, hay un sentido, eh, pero no hay referente posible que se sepa. No hay chivos siervos. Y hay otros ejemplos semejantes a ese, pero creo que el más común es ese. Se me ocurre que digo, yo tiendo a ver, reconociendo la dificultad que presenta el conjunto de las líneas, desde luego, pero si hubiese que darle una justificación a un protos o proton, creo que lo más razonable sería entender que porque hay, por así decir, un lazo entre la emisión fónica y los pacémata, expresión a su vez problemática, puede haber una referencia a las cosas. Es decir, puede haber una relación entre las expresiones fónicas y tal pragmata. La pacémata, claro, ¿y qué entender exactamente por pacémata? Serían modificaciones, pasiones, afecciones, pero es demasiado impreciso, digamos, el término para... un pácema sería un caso particular en que se experimenta una afección, digamos, en que alguien dice pasjo, padezco algo, eh, nada más que, poco más que eso, eh, pero no, desde luego, si uno entiende que la expresión conlleva de todas maneras una pasividad, eh, podría entenderse eso en el sentido de que eh, el contenido que prevalece sobre la denotación proviene de la experiencia de las cosas. Pero digo esto, pero sé que la expresión es muy escueta y no permite ver con toda claridad y certeza, me parece a mí, lo que hay que decir, la intención de Aristóteles más que
con todas estas salvedades. Sí, sí, muy interesante. Y, y, y en relación con este mismo punto, bueno, Aristóteles, como explica, dice ahí en este capítulo que sobre este tema ya habló, ¿no? O sea, sobre ese tema, no es claro cuál es ese tema, pero justo al hablar sobre la relación entre palabras y afecciones del alma y cosas, y nos dice, bueno, ya en el tratado sobre el alma ya hablamos sobre eso, ¿no? Y es incidental al presente tratado. Eh, y bueno, la cuestión es en dónde en De Anima habla sobre este punto, ¿no? Eh, me parece que, creo que se dijo que no estaba claro, ¿no? Nada más dónde hablaba Bueno, sobre esto. Ah, Aristóteles, pero no sé si tiene otra hipótesis sobre en qué lugar del alma, sobre el alma es donde se habla de sobre ánima, sí, esto. sí, sí. Mi presunción es que, mejor dicho, una relación posible, digámoslo con cautela, podría ser con el papel eh, que, según Aristóteles, desempeña la fantasía en el trazado de un plan, Mm, digamos, la fantasía deliberativa. No la fantasía en la acepción en que la utiliza, digamos, en el libro tercero, sino como después agrega que también pertenece a la fantasía el servir de base al trazado de un plan, puesto que en definitiva, toda vez que actuamos, excepto que la acción sea ya, digamos, automática, planificamos. Eh, y si no, la acción que no parece ser planificada puede explicarse como una eh, acción planificada. Y lo que sirve de base para planificar la acción, explica Aristóteles, son los fantasmata, que aquí no son los, repito, los de la primer debate que, acerca de la fantasía, sino la de este segundo aspecto de la fantasía. De modo pues que si uno se traza un plan, tiene que apoyar cada paso, digamos, deliberativo en una representación, aunque sea vaga, de las cosas por hacer. Eh, y después llevar a cabo esa acción. En otro texto, eh, que, creo que es en la Historia Animalium, lo tengo más o menos presente porque hice un artículo recientemente acerca de eso, eh, muestra que toda acción humana puede ser descrita como una serie de pasos que son, que son pasos que han sido deliberados previamente, que uno ha dicho bien, primero tengo que hacer A, después D, después C, después D, y que al trazarse por primera vez ese plan, uno se basa en representaciones. Si me espera un instante, puedo darle el lugar exacto en el cual estoy pensando. Un segundo. Bueno, no lo tengo a mano, pero el punto es este. eh, Se trata de eso, que habría un apoyo imaginativo para, eh, por ejemplo, trazarse un plan. En el caso del de Ánima, un plan práctico. En el caso de otros textos, un plan productivo. Es decir, también la producción supone una deliberación. En fin, sería la fantasía deliberativa. Allí ok, donde ajá. Sí, perdón.
Entonces las patématas son fantasmata. Podrían serlo. Así, si uno lo enlaza con este lugar del de ánima, podría serlo. Ok, Quiero decir, con esa acepción, bueno, después de justificar a Aristóteles en 3.3, creo que hay un espacio en la estructura de la psique para la fantasía y un papel sí, específico que no puede ser atribuido a ninguna otra capacidad. Es decir, una vez establecido eso, después agrega en el libro tercero otro papel de la fantasía, que sería este, el de la fantasía deliberativa. De la fantasía que está en el trazado, repito, de un plan práctico o productivo. sí, muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, ya no Está podemos bien. continuar con la charla. Tenía más preguntas en relación con estos puntos, pero ha sido un placer. Muchas gracias. Si le parece, me envía un correo y con mucho gusto podemos Y nos seguir. encantaría ver la Gracias. ponencia, si usted pudiera enviárnosla, profesor Sinot, su ponencia. Pero antes de concluir, le voy a dar la palabra a Claudio Vera. Va. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo, por la ponencia. A mí me gustó bastante. En virtud del tiempo, voy a hacer solo una consulta. En algún momento, si no estoy equivocado, usted acotaba en que hay casos en que la referencia al significado aparece más relacionado con palabras y en otros casos más con un cierto acto de comprensión. Eh, a mí esa acotación me recordó dos pasajes del corpus en el que ocurre algo parecido y siempre se me suscitó la pregunta de si había algún tipo de relación. Entonces ahora le aprovecho de preguntar por esto, si es que usted piensa o no si esto puede tener relación con aquello en lo que consiste el significar, ¿no? Me refiero a los pasajes. Hay un pasaje en el capítulo segundo del libro tercero de la retórica, ¿no? En que precisamente Aristóteles discute con gente que piensa que, bueno, da un poco lo mismo que se ocupe una palabra por la otra, ¿no? Viene hablando de la metáfora, pero él acota que hay palabras, y aquí busqué en el Diógenes, ¿no? El griego, que hay una palabra que es kirióteron y homoiomenon y oikeioteron, o sea, está los kirios, está los homoios y está los oikeios, pero hay unas más que otras para poiein to pragma promaton, ¿no? Para producir la cosa frente a los ojos. Esto dicho de la función de la palabra, ¿no? Hay palabras que cumplen mejor la función presentificadora, por decirlo de alguna manera, de la cosa ante la mirada. Y hay otro pasaje cruzado, pero que no obstante es el de memoria, donde hay una expresión parecida, solo que en vez del verbo poiein se ocupa el verbo títhemi, ¿no? De poner, pero también la expresión es poner promaton, ¿no? Frente a los ojos. El caso es del geómetra, ¿no? Él viene precisamente argumentando que no hay noesis sin fantasía. Dice, bueno, incluso el que piensa algo que no es una cantidad, pone ante sí, ante sus ojos, una cantidad, ¿no? Como el geómetra que puede pensar un punto y el punto es un indivisible cuantitativo, pero lo que uno hace es imaginarse un punto sobre el fondo negro, ¿no? O un punto negro sobre el fondo blanco. Eso es más eh, trivial. Pero en ese caso parece más un acto noético mezclado con la fantasía, etcétera. Entonces también hay esta función presentificadora que en la retórica se dice que tiene una palabra y en de memoria la actividad anímica del geómetra que está trabajando, digamos, en este trasfondo medio oscuro o medio claro que pueda tener. Entonces, mi pregunta básicamente consiste en cómo esto lo tiene en común tanto una palabra como un acto de comprensión, si es que pensamos que el geómetra está haciendo algo así. Mi pregunta tiene
es básicamente si usted piensa que el significar cumple alguna función precisamente presentificadora para la persona que está entendiendo el significado, o esta función presentificadora queda fuera de lo que consiste el semaine, ¿no? El significar, y es un fenómeno de otra índole. Esa es mi duda, básicamente. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Señala dos cosas muy interesantes. El proomata poiein o proomaton ticenae, efectivamente son efectos que determinadas expresiones lingüísticas causan en el oyente eh, por un poder evocativo de la palabra, o que algunas palabras tienen, efectivamente, como usted decía, evocativo de rasgos concretos de ellas. Creo que el caso de Geometra es distinto. Eh, Entiendo que Aristóteles está convencido de que, bueno, ante todo, le quito el creo a esto que voy a decir ahora, es que los entes que el geómetra estudia carecen de realidad, del sentido, carecen de realidad, eh, en contraste con Platón, digamos, y que eh, eh, no es posible tener de ellos un conocimiento sin un apoyo sensible. El geómetra tiene que trazar forzosamente un triángulo. No es, sin una ilustración imaginativa, ya sea porque se lo imagina él, se lo representa, o porque concretamente traza en la arena un dibujo, con eso tiene el apoyo para pensar, si no, no es pensable. Y de luego el dibujo es un dibujo que sirve para eso, no representa exactamente lo que se quiere decir, primero porque no habría ninguna representación del triángulo sin más, sino porque nunca es un triángulo perfecto. En otro lugar de los analíticos señala que eh, es ridículo decir que el geómetra no habla acerca quizá de un cuadrado, no recuerdo qué figura es, porque el que ha trazado la arena no es exactamente un cuadrado, no tiene los lados iguales, pero nadie le reprocharía eso, porque eso es la base intuitiva para poder pensar una figura geométrica, sin la cual, como se explica justamente ahí en la memoria de Reminiscentia, sin esa base no se puede pensar, sin una suerte sí, de ilustración, sin la imaginación, eh, sin una base, en definitiva, visible o representable, no es posible. Y creo que es así como usted dice exactamente. Personalmente, hace pocos meses publiqué un artículo acerca de eso, si es de su interés, eh, porque hay bibliografía también. eh, Está en la revista del Oriente y Occidente del año pasado, o quizá de este año. Justamente sobre eso, porque me pareció el, el, lo que dice respecto de un cuadro, ¿no? Al comienzo de memoria, me pareció muy sugerente, ¿no? Y sobre todo esa dependencia del intelecto respecto de la imaginación, de la necesidad de un apoyo imaginativo para ilustrar nociones abstractas, si no, no la podemos pensar. Creo que es así como usted dice. Muchas gracias No, también por por favor. la Perdón. explicación. Bueno, pues se nos terminó el tiempo y solo una pregunta muy rápida. Este texto que usted nos leyó es un texto que se va a publicar pronto o está en work in progress, como se dice. O sea, es un... Porque sería Eh, muy interesante pues poder verlo, ¿no? Y estudiarlo en detalle, ¿no? Su riqueza, ¿no? Se presta para leerlo con mucho detenimiento. Entonces, de ahí un poco mi pregunta. no es un artículo ya hecho, cuando usted me invitó a tomar parte en esto, tomé, digamos, de anotaciones de aquí y allá, las Ya, reuní y le di esta forma, eh, ya, que
digamos, tiene el carácter de una mirada, digamos, de diferentes puntos en forma genérica, eh, sin la base bibliográfica indicada, etcétera. Pero si usted desea, se lo puedo enviar como cosa personal, digamos. Sí, sí, Este, sí, sí, claro. este, Pues me encantaría, si usted quiere compartirlo, claro, este, tengo su no, correo electrónico. no sería para difundirlo ni nada, pero claro, sí, sí, si pudiéramos pues ver un poco, ¿no? Los textos que usted cita y estudiarlos en detalle sería muy bueno para todos nosotros. Bueno, me alegro. Sí, como con mucho gusto se lo envío, ¿cómo no? Bueno, oiga, pues muchas gracias por No, por por su favor, por presencia, favor. la discusión que fue muy intensa y muy detallada también, ¿no? Y pues le agradezco mucho su participación en el CIFAR. Sí. Y el video de esta conferencia, de esta sesión del CIFAR, estará ya disponible en unos días. En cuanto esté disponible, se lo hago llegar. Si le parece bien. El link para que usted pueda verlo. Muy bien. Bueno, Le muchas vuelvo, le, gracias. le vuelvo a agradecer la invitación. No, gracias a usted, profesor eh, Simons. y quiero decirle que me honra porque el pueblo argentino tiene una simpatía muy grande por México y tiene una gran gratitud hacia México, en particular mi generación. Así que de luego estoy a su disposición para lo que usted desee. Y es mutua, es mutua. ¿Eh? Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Adiós. Hasta luego.